A ver, y ahora usted es el anfitrión. Entonces yo creo que usted ya puede. Ok, voy a compartir pantalla. Yo creo que sí, ya, un momentito, sí, ya me dejó. Muy bien. Vamos a ver. Ejecución, vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Ya estás grabando, Ignacio. Sí, sí, ya estoy grabando. Ok. Normalmente la gente habla del proceso y piensa que termina con la sentencia. Y resulta que a veces cuando se dicta sentencia es cuando empieza el calvario, ¿no? Entonces, bueno, después de la sentencia, pues vendrán los recursos, ¿verdad? En el caso de los ordinarios de mayor cuantía que tienen casación, en los demás casos que tienen apelación. Aquí tengo un cuadrito que ustedes me van a ayudar a ver qué es lo que normalmente uno pediría. Entonces, si estamos hablando de una ejecución de hipoteca, ¿qué tipo de condena es? ¿Es una condena patrimonial o no patrimonial? ¿Qué es lo que se quiere? Patrimonial. Y es una condena ¿de qué? ¿De hacer, de no hacer o de dar? Y de dar, sí. Pareciera de dar, ¿verdad? Sí, porque de pagar, digamos. O de, Ajá, sí. de dar dinero, ¿verdad? Y si no da dinero, por lo menos que le pague con el bien, ¿verdad? Vamos a ver, en un ordinario de daños y perjuicios, como... Yo diría que patrimonial. Uh-huh. ¿Y qué es lo que quiere? ¿De hacer, de no hacer o de dar? De dar. Dar. De dar. En el caso de un desahucio, ¿qué es lo que se quiere? Sacar a la persona. Okay. Ah, bueno, sí, No, patrimonial. sacar a la persona. Eventualmente uno diría, bueno, patrimonial por el asunto, no, porque aquí no debe nada, en realidad. No, porque no se toca el bien, sino es sacarlo, nada más del bien. Y entonces, básicamente, lo que se busca es una condena de hacer, ¿verdad? Salir. Ojo que este ejercicio es inventado, así que ustedes, si me ven muy perdido, ustedes me dicen, ¿verdad? En un proceso de cobro de honorarios, ¿qué creen ustedes que es lo que se persigue? El patrimonio. Patrimonial. Y entonces, ¿aquí qué será? De dar. Hacer. De dar. Ah, sí, porque yo le doy el dinero del cobro de honorarios. Sí, comprendo. Uh-huh. Y que si no le da el dinero, entonces pues ahí, apremio del patrimonio. En un contrato de amparo de restitución, un interdicto de amparo de restitución, ¿qué tipo de proceso será eso? ¿Qué es lo que? Patrimonial. Se le debe restituir bien. Restitución, pongamos aquí, restitución del bien, ¿verdad? Pues sí hay una cuestión patrimonial ahí, por ahí, ¿verdad? ¿Y qué será eso? Hacer y dar, hacer y dar, digo yo, porque tiene que hacerlo. Hacer en cuanto que tiene que hacer, devolución del bien, ¿verdad? Sí, tiene que dar el bien. Uh-huh. Hacer en cuanto, pongámoslo aquí, devolución. Hacer, devolución. Si uno pide una nulidad de un contrato, ¿qué se pretenderá con esto? Es que depende, porque depende de qué esté tratando el contrato, porque si es la nulidad de que se le entregue tal cosa de bien patrimonial, entonces podríamos estar hablando de algo patrimonial, o si es de la nulidad por falta de algún tipo de derecho, así no sería patrimonial. Es no llevar a cabo el contrato, profe. No Exacto, hacerlo. pero dependiendo del objetivo podría cambiar su patrimonial o no. Aquí esto Contenido, perdón. podría ser esto, podría ser deshacer.
Deshacer. Exactamente. En realidad lo que se quiere al pedir la nulidad es como que todo vuelva a su Al estado inicio. anterior. Posiblemente, digamos, hay una condena si se entregó dinero, devolver el dinero, y si se entregó un bien a cambio de devolver el bien, ¿verdad? Vamos a ver, después, bueno, este es parecido por vencimiento del plazo, pongámosle desalojo por falta de pago. Entonces uno diría, bueno, lo primero es, igual, el desalojo lo que pretende es sacar a la persona, y también mediante el incidente cobra alquileres, vea el pago de alquileres eventualmente, ¿verdad? Entonces hay como un hacer y un dar por ahí, ¿verdad? División material. ¿Quién sabe qué es esto de división material? Si se acuerdan, ¿qué era? ¿Qué será esto? Sí, cuando Eso se no dice- es... Es un sucesorio eso, profe. No, eso, una división, hay varios copropietarios de un bien, Sí, Ok, sí. ajá. ya no quieren estar en copropiedad. Entonces, uno de ellos solicita la división material para que Profe, ya... perdón, Dele, Dayana, yo no hablo. esa división material se puede dar de diferentes formas, digamos, ya sea dividiendo, qué sé yo, la propiedad en diferentes, no sé, partes con ayuda de de un topógrafo, o también liquidar esa propiedad, ¿verdad? Y dividirse el dinero. Ok, entonces normalmente la regla general que establece el Código Civil es que si tiene división, se divide. Y si no puede dividirse, hay que venderlo y repartirse la plata, ¿verdad? Siempre la primera opción es intentar dividirlo. Por supuesto, hay casos en que no se puede dividir, ¿verdad? Por ejemplo, porque la naturaleza misma del bien no permite la división. Profe, en el caso de un bien universal, como por ejemplo un ganado, digamos, Ajá. sí, ¿verdad? Algo así, debe ser. Bueno, O no, pero el ganado sí se puede dividir, ¿verdad? ok. Pero Es digamos, inmueble, es que es inmueble, digamos, tal Bueno, en vez por este la caso, medida del terreno. sí. Ok. ya. Pero no importa, digamos, pensemos en bienes, Bienes muebles, sí. por ejemplo, ustedes, ¿qué creen ustedes si en la casa de sus abuelos cayó un meteorito que dicen que vale, el gramo de meteorito vale no sé cuánto en oro? ¿Será posible la división del meteorito? Y pues sí. ¿Quién sabe, verdad? ¿No? Sí, pero vale menos, ese es el problema. Mucho más grande vale Entonces, más. o digamos, Exacto, es de afecta el valor. las mentadas esculturas de Jiménez de Heredia se podrán dividir. No, porque hay que No. De poder se pueden, profe, que pierda su valor es otra cosa. Dicen, porque va a quedar una gorda y una flaca, seguro. Y entonces, bueno, y habrá muchos bienes que no tengan división. Entonces, bueno, cuando no tienen división, lo que se hace es valorarlo y venderlo. ¿Ah? En el caso de los bienes inmuebles, ¿ah? Muchas veces la división no se puede hacer por razones urbanísticas. Eso es todo un tema del derecho urbanístico. Entonces, por ejemplo, dependiendo si hay un plan regulador en la municipalidad, por ejemplo, puede exigir que no se permiten divisiones menores en áreas urbanas, no se permiten divisiones menores digamos, a 500 metros, y con frentes no menores a 10 metros a calle, ¿verdad? O que, por ejemplo, cuestiones de acceso de calles. Entonces, si no están frente a calle pública, sino que están en una servidumbre, ¿ah? Ya después de cierto número de metros, ya no se pueden subdividir a menos que tengan una dimensión mínima de 5.000 metros, por ejemplo. Entonces, hay una serie de normas que regulan la división de terrenos. Entonces, a veces ustedes dicen, no, pero son 100 metros, muy fácil, matemáticamente son 50 y 50. Resulta que si ustedes van a tratar de hacer un plano catastrado de esos 50 metros, la municipalidad les va a decir que esa división no es posible, porque urbanísticamente no se le permite, ¿verdad? Entonces, Profesor, sí. pero digamos, puedo mencionar un caso que, el mío, el particular.
Está bien. Digamos, yo tengo una propiedad que mide 1000 metros. El plan regulador no permite la división porque el frente no da. Sin embargo, yo hablaba con un abogado amigo y él me decía que lo que se pueden en ese caso es hacer 2 derechos para la otra persona y yo. Ahí no hay división material o cómo está la cosa. Pues, explíqueme un poquito. Que esto no suene a consulta, sino que quiero sacar. No, pero lo que quiero es aclarar. Valga la pena el ejemplo que nos dice don Danilo para darnos cuenta el enredo en que se está metiendo, porque entonces ese bien, como no tiene división material, están condenados a ser copropietarios por el resto de su vida, a menos que uno en algún momento decida comprarle al otro o que decidan venderlo y dividirse la plata. Porque, como ya ustedes averiguaron, ese terreno no puede ser dividido materialmente. Digamos, no se puede hacer ¿cómo se llama esa cosa? Con el catastro. Un plano. No. Una segregación. Una segregación, gracias, Gisela. No se puede segregar. El plan regulador no permite la segregación, pero se puede hacer la cuestión de los derechos. En el caso de los derechos sucede que yo paso vinculado para secula seculorum con la otra persona, porque si yo quiero vender, la otra persona me tiene que dar permiso. Si quiero hipotecar y viceversa, ¿verdad? Correcto. Pero nadie le presta en un derecho. Entonces embarca porque si usted toma el derecho, un banco no le presta sobre un derecho para que usted haga una casa. Sí se puede hipotecar, pero queda vinculada a toda la propiedad. Sí, pero para poder hipotecar necesita el permiso de la otra persona. El consentimiento del dueño de la otra. Exactamente. Eso sucede, sí. Correcto. Sí, entonces vean. Mutuamente, ¿va? Mutuamente. Sí. Entonces, ese es el problema de lo que se llama derechos indivisos. Porque resulta que además usted no puede decir yo soy dueño del frente y el otro no puede decir yo soy dueño del fondo. Resulta que usted es dueño de un 50% de eso, pero usted no puede decir cuál es la parte suya. Ese es el problema de los derechos indivisos. Entonces usted siempre va a tener un 50% ahí. ¿Ah? Pero usted nunca va a poder convertir eso en una finca independiente. Mejor no se embarque. No, a veces es la única forma, porque digamos... La mala noticia para mí es que ya estoy embarcado. Sí, como le digo, a veces es la única forma de hacer el negocio. Usted dice, bueno, ¿cómo hacemos eso? Hagamos la media, ¿verdad? Pero el problema es ese, que ustedes siempre van a seguir vinculados y que si quieren vender, tienen que estar de acuerdo los dos. Si quieren hipotecar, tienen que estar de acuerdo los dos. Si no paga la hipoteca, les van a sacar el remate a los dos, ¿verdad? Entonces, a menos que el otro se saque pecho y pague toda la deuda, ¿verdad? Pero sí es complicado el asunto de los derechos indivisos. Bueno, a veces es la única forma porque si no lo hacen así, de repente no se hubieran podido hacer desde ese inmueble, ¿verdad? Pero que no tiene división, no tiene división. Entonces, en el caso de don Danilo, si algún día don Danilo se cansa de estar en copropiedad con el hermano, ¿no? O con la persona que esté en copropiedad, entonces tendría que solicitar al tribunal que indicarle que no tiene división, indicarle por qué no tiene división, ¿verdad? Y posteriormente, entonces pedirle que como no tiene división por las normas urbanísticas, que saque eso a remate, que es que se nombre un perito evaluador, que le dé un remate para poder sacarlo eso y después ver si alguien compra el bien en ese valor. ¿Ah? El problema es que si no compra ese bien en ese valor inicial, podría ser que después se sigan bajando las bases del remate hasta que alguien lo compre, ¿verdad? Entonces, a veces hasta salen perdiendo los dos, ¿verdad? Entonces, la situación no es la más cómoda, pero ojo, todavía ser dueño de la mitad, como les digo, no es tanto problema, porque en algún momento una de las dos le dice, bueno, yo le compro a usted la otra mitad.
a veces estas divisiones resultan en un 15avo, o en un 30avo, o en un 500avo, como he visto yo propiedades aquí en San Ramón, que están así en un 500avo. Entonces, imagínense lo complicado que puede ser eso, ¿verdad? Entonces, bueno, en esto, ¿qué es lo que se persigue? En una división material. Bueno, es un asunto patrimonial, ¿verdad?, que se pretende, ¿verdad? Y aquí será una condena de, bueno, de dar, Ser. básicamente, ¿Verdad? de dar plata, o por la mitad, o de dar la mitad del terreno. Vamos a ver. Vamos. Ok, en este es más claro, el cobro de una letra, es un asunto también patrimonial. Y ojo, aquí le vamos a agregar patrimonial dinerario, ¿ah? Porque hay algunos que no son tan claros, ¿verdad?, que sea dinerario, pero en este sí. Y bueno, es de dar plata, ¿ah? Un deslinde de propiedades, ¿qué creen ustedes? Que cuando ustedes están haciendo un deslinde de propiedades, y incluso le agregué un poquito más para hacerlo más claro, que dicen que el problema es que hay un desnivel y que ustedes ya quieren separar esas propiedades y entonces piden que se haga un muro. Entonces, esto que es, igual es un asunto patrimonial, no dinerario. Y lo que se busca es hacer. Quieren que se haga algo ahí. Resulta luego también, ¿verdad?, que hay un proceso donde lo que se quiere es, igual tenemos un contrato, Profesor, perdón, me perdí. ¿Qué es deslinde? Deslindar es dividir dos propiedades que son colindantes. Digamos que no hay cerca, o que la cerca se perdió, o que hay un desnivel entre las propiedades y usted está en la propiedad de abajo y le está cayendo toda la tierra del terreno de arriba, o al contrario, usted está en la propiedad de arriba y el vecino de abajo empezó a hacer movimientos y ya usted siente que en cualquier momento la propiedad suya se va al suelo. Entonces se presenta un proceso donde entre las cosas que se pide es que se haga una tapia o un muro entre las propiedades. ¿Estamos, don Danilo? Entonces, en este caso es como hacer una división. Hacer una tapia. Digamos que usted compra un terreno en una urbanización. En ese caso, ¿por quién corre la cuenta, por ejemplo? Normalmente corre por partes iguales. Okay. La construcción de la cerca o del muro. Normalmente corre por partes iguales. Por ahí hay una norma que se dice que si el colindante no quiere hacerlo, usted lo puede hacer, pero que entonces el muro no es medianero. Va solo de mi lado. Sí, que quedaría totalmente de su lado y no, el otro no podría en ningún momento aprovecharse de ese muro como para poner. Es pared y tapia a la vez. Es pared y tapia a la vez en ese caso. Pared y tapia, sí. Si usted lo hizo, usted sí podría en el futuro llegar y aprovechar ese muro y tirar techo y hacerle un cuartito más, o una bodega o una casa, ¿verdad? Lo cual no podría ser el vecino que no contribuyó con eso, ¿no? Vamos a ver, alguien se hace un contrato, hay un incumplimiento, entonces por ahí la persona posiblemente lo que pida es que se deshaga el contrato y posiblemente vaya a pedir el pago de daños y perjuicios. Entonces, bueno, tenemos aquí un asunto patrimonial, ¿no?, y una obligación de dar y hacer, puede ser, ¿verdad? Bueno. De dar. Ajá. La de hacer la vamos a usar más para este otro, ejecución forzosa, ¿verdad? En la división material que estábamos discutiendo hace un rato, profesor, a mí me parece que era de dar y hacer ambas relaciones, ¿no? Dar o hacer. Okay. Eventualmente. Ahora ustedes, vamos a ver, cuando terminemos, ustedes van a decir qué ganas de perder el tiempo, ¿para qué nos pondrá a hacer esta cosa? Pero no, vamos a ver la utilidad que tiene esto ahora. Suspensión de obra nueva. ¿Qué habrá ahí?
ahí, ¿qué tipo de condena? Bueno, ahí lo que se pretende es, bueno, básicamente... Para empezar es no hacer, ¿verdad? dejar de hacer, ¿verdad? No hacer. No hacer, ¿verdad? Ujú. Pare la obra, ¿verdad? Paralización de la obra. Sí. Y ¿será patrimonial, no patrimonial? Bueno, si fuera patrimonial, sería patrimonial no dinerario. No dinerario, en principio. Una nulidad de un acuerdo societario. Lo que se pretende por ahí también, lo que se quiere es que no hagan, no hacer, por ejemplo, si es un acuerdo para vender una propiedad o un acuerdo para incrementar el capital, hay un socio minoritario que no está de acuerdo, entonces, bueno, presenta un proceso de suspensión de acuerdos. Patrimonial, no. Sí, No dinerario. Como patrimonial. No dinerario, ok. Una acción reivindicatoria donde se pide la restitución de una propiedad, igual hay patrimonial, y sería un hacer, ¿verdad? Un entregar, un devolver. Ajá, entonces digamos que un devolver es un hacer. En este también una ejecución forzosa de contrato. Profesor, un devolver no, ¿sí? no es un dar también. Dar el bien, ¿no? Dar, ajá, un dar. Dar un bien. Dar y hacer esa vez. Sí. En esto de la acción reivindicatoria se piden varias cosas. Normalmente, bueno, primero la restitución. ¿Ah? Y también incluso se hacen algunas advertencias de que no, de que en el futuro se abstenga de ingresar o poder hacer. Profe, Sí. sí. Un dar y devolver sí sería lo mismo. Es que yo considero como que un dar es dar algo mío y un devolver es algo que era de esa persona. Pero no sé si será lo mismo. ¿No funcionan como sinónimos? Les voy a decir que hay un afamado profesor, bueno, ya de muchos años, le dicen maestro de maestros, que él incluso dice que uno comprende al otro, en realidad, porque dentro del dar algo, dentro del hacer algo, está el dar algo, ¿verdad? Podría ser, o sea, que es el acto. Hacer comprende el dar, ¿verdad? Yo hago algo, ¿qué puede ser ese algo que hago? Bueno, es dar, ¿verdad? Entonces él incluso lo hace más fácil, él lo pone en hacer y no hacer, ¿verdad? Pero bueno, doctrinalmente se habla de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, ¿verdad? Como les digo, hay posiciones que dicen, hacer comprende dar, ¿verdad? Entonces, aquí, en la ejecución forzosa, usted lo que pide es que una persona haga algo. El desalojo también se pide que haga algo, que desaloje, hacer. En la constitución de una servidumbre, bueno, todos estos tienen efectos patrimoniales. Patrimonial. Y la tutela de una servidumbre de paso, pues también tiene un cierto carácter patrimonial, porque está impidiendo el ejercicio de un derecho real. Aquí es un poco diferente el asunto de constituir una servidumbre, porque lo que se quiere es que se declare la existencia como tal de la servidumbre. Entonces, digamos que es un hacer, porque incluso hay que registrar... Profesor, sí. Por ejemplo, pensando la situación que usted decía del profesor que decía dar y hacer están implícitos. Yo pienso que en este caso de la servidumbre, si uno se pone a hilar un poquito más fino, ahí es solamente hacer, o sea, no se está dando, se hace, nada más. No hay una relación, digamos, semánticamente no habría una relación directa ahí en ese caso, ¿no? Usted está haciendo la servidumbre, pero no está dando, no sé. Para mí es que el dar es como que usted tiene que sacar de su bolsillo, digamos, ya dinero. ¿Ves? Es como más dinerario. Puede ser dinerario, puede ser devolver una propiedad. Pero a ver, también. En una servidumbre se supone que uno tiene que dar una parte del terreno, queda afectada cierta parte de su terreno, ¿no? Ok, vean qué interesante aquí. O sea, en realidad no tiene que dar parte del terreno, pero
si hay una parte del terreno que queda afectada. De hecho, se dice que la servidumbre es un derecho real en cosa ajena. Porque, digamos, la propiedad sigue siendo de lo que se denomina del fondo sirviente. Entonces, si Nazaret tiene una propiedad, la propiedad sigue siendo de ella, en exclusiva. Sin embargo, no la puede tocar. Hay una franja que va a quedar afectada por la servidumbre. Tiene que darle a la servidumbre. Ajá. Y entonces, digamos, de alguna manera, el constituir la servidumbre constituye el... Yo pienso, Nazaret, que no es dar el bien material, sino el servicio que da, que da el bien. Ajá. Me explico, sí. No es dar el bien, ojo que son cosas diferentes. No, obviamente, sigue su nombre. Es dar el servicio, pero en ese caso es hacer, un paso, o ceder un paso, pero me parece que hay una diferenciación entre dar y el hacer, tal cual como lo venimos analizando, porque usted no cede el bien, ¿ok? Sino que usted lo que deja es un servicio con el bien. Ok. Por ahí, don Danilo, ahí le agregué permitir el uso, ¿verdad? Porque en realidad no es que no hay traspaso de bien, sino que lo que es permitir el uso de esa franja, ¿verdad? Inclusive el uso obliga, ¿verdad? Y vean esta última, que es la tutela de servidumbre. Bueno, ya está constituida la servidumbre. Y sin embargo, alguien obstaculiza la utilización de esa servidumbre. Entonces aquí se pide también un tipo de condena patrimonial, pero no entiendo qué es tutela de servidumbre. Ajá. Aquí va, en esta tutela de servidumbre va más dirigido a que la persona no haga. Que no obstruya, ¿verdad? No entiendo qué es tutela de servidumbre, profesor. Tutela es protección. Tutelar un derecho es proteger esa servidumbre. La acción que le da el ordenamiento jurídico para proteger ese derecho. Es de orden judicial, entonces. Sí puede ser de orden administrativo también, pero pongámoslo como tutela de un derecho es que el ordenamiento jurídico le da a usted la facultad de accionar para proteger ese derecho. Entonces, bueno, después de hacer ese ejercicio, la batería se me está agotando. Déjenme conectar un momentito la batería. Antes de que nos quedemos. Ya, vamos a ver. Ok, ya está conectada la batería. Y ya está más clarito se ve. Entonces, sí. ¿Qué pasó? No, que si en el examen usted más o menos iba a manejar algo así como esos cuadritos que uno ha manejado de rellenar. No, es que sabe que es que se entiende muy bien, entonces sí, claro. Para uno es súper práctico. Y tienen que saber, porque si no saben, no lo hace malo. Recuerden que normalmente los exámenes vienen como con varias partes. Normalmente unos son como casitos pequeños, otros son como cositas de rellenar. Vamos a ver además si se va a poder hacer presencial o no. No creo que se pueda hacer presencial, porque según el calendario del Ministerio de Salud, las clases presenciales se van normalizando como hasta julio. ¿Ah? Entonces, pero posiblemente el examen se les mande para que lo hagan de un día para otro o para un fin de semana. Entonces, ahí se verá. Por cierto, me preguntaba alguien que cuándo es el examen. Con el calendario modificado que se les entregó a ustedes por correo electrónico, el examen se pasó, el examen que era este lunes, ya se pasó para el 8 de junio, me parece. Entonces, posiblemente para esa fecha se les enviará por correo un examen que tendrán que elaborar en forma individual. Como algunos tienen la costumbre de copiar, normalmente yo lo hago de casos y entonces ya cuando la redacción es como muy similar, uno se da cuenta que copiaron, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que las respuestas no sean tan similares. Pues, por supuesto, ustedes se van a reunir en grupos, en forma virtual, y van a discutir las preguntas y se van Profesor, disculpe, ¿cuándo es esto? El 8 de junio. Ah, ok, gracias. Sí, tranquila, todavía puede irse a la playa, aprovechar de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Ah, muy bien. Profe. Sí. Profe, ¿y las audiencias? Y las audiencias serán después de eso, que vamos a tener como 3 semanas de audiencias. Profesor, una pregunta. Es que usted había dicho que
había que conformar un grupo. Por ejemplo, si alguien ya le pidieron ser testigo en algún grupo, yo también puedo pedirle. Bueno, eso es cuestión de que ustedes se acomoden, porque lo que haríamos posiblemente es que entre los mismos grupos, una parte es la parte actora, la otra parte demandada, y cada uno tiene una persona que va a ser como perito, o como testigo, o como parte, ¿verdad? Entonces, igual, eso es una cuestión de que ustedes se acomoden. Pensemos, y la idea es que nada más haya como un interrogatorio de cada una de las partes, porque no nos da mucho tiempo de poner como a varios testigos por cada uno de los Profesor, ¿verdad? yo, bueno, primero que todo no tengo grupo y además no estoy muy bien enterado de cómo van a procederse con lo de las audiencias. Eso es similar a lo que se hizo el semestre pasado, ¿verdad? ¿Con cuál caso? Pero los casos se los voy a entregar yo, o sea, todavía no se los he entregado. Entonces, más adelante, yo calculo que aquí como a 2 semanas, ya yo les hago entrega a los casos y los que ya tengan grupos constituidos, de una vez escogen un caso, y si no, los que no tengan, pues yo se los asigno, ¿verdad? Y son casos propios del curso de Derecho Procesal Civil 2, un caso de desahucio, un caso de cobro de una obligación dineraria, un caso interdictal, ¿verdad? Entonces van a ser posiblemente como unos 6 casitos, pensando en que son 20 y resto de alumnos, la idea es que sean unos 6 casos, ¿verdad? Y entonces, pero yo eso, las instrucciones sobre eso se las daré posteriormente. Ok, así que no se estresen, no se estresen. Ya el COVID va para abajo, la curva va para abajo y ustedes los ánimos van para arriba. Así que tranquilos. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es la ejecución. El proceso de ejecución, ojo que esto es diferente a lo que es ejecución prendaria hipotecaria, ¿verdad? Que son procesos de cobros de obligaciones dinerarias cuando existen garantías reales. En estos casos estamos hablando de que hubo una sentencia y que hay que la sentencia por sí misma, digamos, dio fin al proceso, pero hay cosas que se quedaron ahí de camino. Entonces, el 136 nos habla primero de que la ejecución se hará a gestión de parte. De repente, pensemos, don Danilo gana un juicio y condenaron a Deiner al pago de una suma de dinero. Y don Danilo dijo, no, yo la verdad es que lo único que quería era darle una lección, pero a mí ya no me interesa seguir. Entonces, bueno, hasta ahí se terminó el proceso. Si la parte no gestiona, el juzgado no va a iniciar la ejecución de sentencia. Excepto, como lo dice la norma del 136, cuando se trate de derechos e intereses de carácter público o social, ¿eh? Y entonces, por regla general, será el tribunal competente el que hubiera dictado el pronunciamiento, ojo, o homologado el acuerdo. Porque normalmente, bueno, el caso puede terminar por sentencia, pero también podría terminar por un acuerdo conciliatorio, ¿eh? O por una transacción que fue homologada por el tribunal. Entonces, ese tribunal que le correspondió homologar esos acuerdos, igual en caso de incumplimiento del acuerdo, va a ser el que le corresponda conocer la ejecución. Y, ojo, la gente a veces presenta un proceso, llegan a la etapa de conciliación, concilian, el tribunal homologa el acuerdo conciliatorio. Si una de las partes no cumple, a veces por error, la parte pide que se regrese, que se tenga como por no conciliado y que se regrese al proceso principal. Eso no es posible, ya no se puede devolver. Si las partes conciliaron, eventualmente la ejecución va a versar sobre lo que se concilió, sobre los acuerdos conciliatorios. Ya eso no se puede deshacer. Vamos a ver, y bueno. Y para la ejecución sirve como base el documento en el que conste el acto o el acuerdo respectivo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Se dictó sentencia. Ya la sentencia queda firme. Entonces, la parte que gana presenta un escrito y diga yo, parte actora que según sentencia ganó, solicito se ejecute la sentencia en los siguientes términos. Y entonces ya presenta el escrito y explica qué es lo que quiere ya en etapa de ejecución.
Hay unas normas que se refieren únicamente a sentencias condenatorias de contenido patrimonial. Esto es una novedad del Código Procesal Civil, que nos dice que pueden ser ejecutables provisionalmente sin necesidad de rendir garantía. Entonces, ojo a que entonces queda únicamente para sentencias condenatorias de contenido patrimonial. Y ya, por ejemplo, pone casos que no son susceptibles de ejecución provisional. Sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad. Eso es un hacer, entonces una sentencia de hacer, esa, por ejemplo, no se podría en este caso. La declaración de nulidad o caducidad de títulos de propiedad, modificación o nulidad, cancelación de asientos de registro, etcétera, etcétera. Entonces ven que hay una regla general y hay unas normas que expresamente dicen que no se puede. Entonces, en principio, la ejecución provisional es solo para sentencias condenatorias de contenido patrimonial. Ahora, ¿qué nos dice en otros casos? Dice, sentencias de condena sobre extremos económicos determinables en dinero. Cuando se pretende ejecutar una condena sobre extremos económicos determinables en dinero, el victorioso deberá presentar liquidación concreta y detallada de sus pretensiones. ¿Qué podrá hacer, por ejemplo, una sentencia de condena sobre extremos económicos determinables en dinero? Bueno, se le condenó a Paula al pago de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual. Entonces, ahí hay una condena sobre extremos económicos que son determinables en dinero. Pero Paula tiene que presentar la ejecución de sentencia en donde indica cuánto considera que es el daño material, cuánto considera que son los perjuicios, cuánto considera que es el daño moral. Entonces, así como hay sentencias sobre extremos económicos determinables en dinero, hay también otras condenas que podrían ser condenas no dinerarias. Una condena de dar, por ejemplo, entregar un bien mueble o un inmueble y que el obligado no quiera hacerlo. Este es el caso de lo que hablábamos de una acción reivindicatoria. O, por ejemplo, el que hablábamos de un desalojo, que se tiene que entregar, la persona no quiere. Bueno, yo diría que, como diríamos, a veces el hacer comprende el dar, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, tiene que entregar un inmueble. Aquí habla de dar. Y uno dice, bueno, eso no es un hacer. Lo podré comprender. El código y doctrinalmente lo tratan como cosas diferentes. El 149 nos habla de la condena de hacer. Si el obligado realiza de modo distinto, efectuoso, lo ordenado, se destruye lo hecho y se dispone a hacerlo conforme a la sentencia. Entonces se le obliga a don Danilo a hacer una tapia de 3 metros de alto con varilla y bloc y repellada con cemento. Y entonces don Danilo, según él, cumpliendo la sentencia, tira un poco de blocks sin varilla y con un repellillo y que por supuesto se va a caer en cualquier momento. Entonces, bueno, esa condena de hacer, si el obligado lo hizo en forma diferente, entonces el tribunal lo puede obligar a que destruya y que lo haga bien, por ejemplo. 150 nos habla de condenas de no hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer una condena de no hacer? Decíamos el caso de no obstruir el paso por una servidumbre. Entonces, si a pesar de que se le ordenó eso, la persona insiste en mantener el portón, entonces el tribunal, incluso con el auxilio de la autoridad de policía, podría ordenar el destruir ese portoncito que no permite el ingreso, ¿verdad? Otra obligación de no hacer, por ejemplo, pongamos un caso tal vez de competencia desleal, que se le ordena a un comercio dejar de fabricar pantalones utilizando una marca registrada. Entonces se le ordena no hacer, además posiblemente de una sanción económica, se le ordene no volver a hacer eso, ¿verdad? Entonces, en caso de que siga haciendo esos pantalones con marcas registradas, hasta el decomiso y destrucción de esos pantalones se podría ordenar, ¿verdad? Bueno, hay casos, ¿verdad? ¿Qué se hace en caso de que se ordene frutos, ¿verdad? Entonces ahí también se dice qué se hace en ese caso. Normalmente
hay que valorarlos rápidamente y venderlos antes de que se pierdan. Y bueno, vienen otras cosas, ¿verdad? En el código de qué hacer ya en caso cuando se dicta una condena por ejemplo, en el 137 nos habla del allanamiento, que para la ejecución de pronunciamientos incluso se puede hacer el allanamiento. Vean que esa medida de allanamiento la gente la tiene muy metida para la materia penal. Y resulta que este código expresamente nos indica que si para hacer cumplir algo se requiere ingresar a una propiedad, perfectamente se puede ordenar un allanamiento. Nos habla el 138 también de la ejecución imposible. ¿Qué pasa cuando se ordena algo y ya eso no se puede hacer? Pensemos en que se le había a un pintor famoso, se le pide que haga una pintura y ya para el momento en que se cae la sentencia y se le ordena hacer la pintura, ya ese pintor ya tiene Alzheimer o tiene Parkinson y ya la mano le tiembla, ya no va a poder hacer la misma pintura. Entonces eso se torna imposible la ejecución. Entonces se convierte en una indemnización en daños y perjuicios. Y bueno, así algunas otras normas de ejecución y terminaríamos con lo que son propiamente las condenas dinerarias. Entonces, ¿cuándo es una condena dineraria? Por suma líquida. Cuando se refiere al pago de una suma líquida exigible. ¿Ya? Y entonces se procede de una vez al embargo. Entonces, si usted es una sentencia, de una vez dice, se le condena a Ignacio a pagar la suma de 10 millones de colones, ahí estamos hablando de que es una condena dineraria de una suma líquida y exigible. Entonces, ¿qué procedería en ese caso? De una vez se procede al embargo. ¿No? Y ese embargo se decreta sobre bienes del deudor susceptibles de embargo por el capital reclamado, intereses que se hayan generado y un 50% para cubrir intereses futuros y costos. Y bueno, ahí vienen normas que posiblemente ya hayan leído de qué se hace para la práctica del embargo. Y bueno, después de que se hace el embargo, bueno, se nombra un ejecutor, ese ejecutor va y eventualmente traba el embargo sobre los bienes embargables, ¿verdad? ¿Qué pasaría si por error incluye bienes inembargables? Bueno, ahí está el incidente de inembargabilidad que podría plantear quien se vea afectado, ¿verdad? Y muchas veces esos bienes, ¿verdad? Se nombra como depositario a la persona, a la misma persona que es dueña del bien. Pero si se considera que corre peligro de deterioro, pérdida, ocultación, entonces se podría depositar en un tercero y al cual, por supuesto, habría que pagarle honorarios. ¿Qué pasa después de ese embargo? Después de ese embargo, lo que procedería sería sacar esos bienes a remate y entonces vienen las normas que medio habíamos comentado cuando hablamos de los procesos hipotecarios, ¿verdad? Que entonces ese bien se sacaría a remate, se ordenan los 3 remates en un mismo edicto, se publica edicto, se notifica a deudores y adores y a cualquier otro interesado que conste ahí en el expediente. Y después de eso, pues se hace el primer remate con la base, luego se reduce la base en un 25% y luego en un 75% y en el tercer remate el acreedor podría adjudicarse el bien, ¿verdad? ¿Qué pasó, Denise? ¿Usted tiene una duda por ahí? Cuando el deudor paga la suma líquida y exigible, tiene que, o sea, ¿cuál es el proceso para que se levante el embargo sobre el bien? Bueno, el pago puede hacerlo directamente al acreedor, ¿ah? Y entonces el acreedor presenta una nota diciendo que por haber recibido el pago, da por terminado el proceso y solicita el levantamiento de los embargos, ¿verdad? Podría ser que la nota vaya conjuntamente firmada por el deudor y el acreedor. O podría ser que el deudor prefiera depositar en el proceso judicial. Por aquello, si no tiene mucha confianza en el acreedor, entonces deposita la suma en el despacho. El tribunal, antes de levantar embargos, le pide al acreedor que haga una liquidación. Y entonces
el acreedor dice, bueno, sí, a mí me debía tanto y de intereses es tanto y de honorarios es tanto, entonces sí, con la suma que hay, alcanza para pagar. Si la diferencia fuera no fuera mucha, entonces eventualmente el tribunal lo que le dice es al deudor, dice, vea, con lo que usted dio, no alcanza, le falta un poquitico, le doy unos días para que usted pague ese poquitito. Y entonces si se paga eso que falta, entonces se tiene por hecho el pago y se levantan los embargos. Así es como normalmente funciona el asunto de los pagos. Bueno, esto que vemos como a velocidad kilométrica, ¿verdad? Yo les sugeriría, ¿verdad?, que revisen las normas en el código a partir del artículo 136 del Código Procesal Civil, y que las dudas que tengan las vamos a ver la próxima semana. Además, en la plataforma se les subió una lectura de una revista judicial donde el doctor Guillermo Guilá habla sobre esa figura novedosa que es la ejecución provisional en caso de condenas de contenido patrimonial, ¿verdad? Entonces, con eso y algún ejercicio que les dejaré de aquí a la otra semana, entonces sería todo por hoy. Si tienen alguna duda de lo que hemos visto hoy, y aunque no se les ocurra hoy, entonces las apuntan, si apenas terminamos se les ocurren, me pueden mandar un WhatsApp o lo dejan para la próxima semana. ¿Estamos? Está bien, muchísimas gracias, profe. Pura vida. Muchas gracias a ustedes. Ok, profe, muchas gracias. Don Ignacio queda con la tarea. Don Ignacio queda con la tarea de mandarnos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Hoy Casey. mismo subo la grabación a YouTube Buenas noches, para que profe. todos tengan acceso. Bueno, muchísimas gracias, don Ignacio. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, brother, muchas gracias. Buenas noches.